Siguiendo con las funciones reales de variable real, en esta segunda parte de la primera lección vamos a estudiar la representación gráfica de una función. Veremos que, asociada con cada una de las funciones, hay un conjunto de puntos del plano que llamaremos representación gráfica de la función. Asimismo, veremos también que hay conjuntos de puntos del plano que no corresponden a ninguna función. Vamos pues a empezar indicando cómo se representa una función real de variable real. A continuación, vamos a asociar a cada función una representación gráfica en el plano real. Para ello dibujamos previamente los ejes de coordenadas y vamos a intentar representar esta función como puntos del plano. Para ello, tomamos un conjunto de puntos y sus imágenes, por ejemplo, -2, -1, 0, 1 y 2, y vamos a calcular sus imágenes. Fácilmente podemos comprobar que f de -2 es igual a 3, por tanto añadimos 3 a la tabla, f de -1 es igual a 0, añadimos 0 a la tabla, f de 0 es igual a -1, por tanto añadimos -1 a la tabla, f de 1 es igual a 0, y finalmente f de 2 es igual a 3. De esta manera habremos definido un conjunto de puntos de la función. Concretamente serán los puntos -2, 3, -1, 0, 0, -1, 1, 0 y 2, 3. Naturalmente, muchos otros puntos podríamos calcular dando valores distintos de x, pero con un número finito de puntos suficientemente grande es posible tener una idea aproximada de cuál será la representación gráfica de esta función. Si cogemos estos puntos y los representamos sobre el plano real, obtendremos una serie de puntos que nos permitirán definir la representación gráfica de dicha función. Uniendo estos puntos, tendremos una representación aproximada de cuál será la función. Por ejemplo, en este caso, los puntos a considerar serían estos que tenemos dibujados en esta representación gráfica, y uniendo todos estos puntos mediante una línea continua, obtendríamos esta función, este conjunto de puntos, que es la representación gráfica de la función. Por tanto, el conjunto de puntos del plano de la forma x f de x, donde x es un valor real y f de x es su imagen por la función f, se denomina la representación gráfica o simplemente la gráfica de la función f. Veamos otro ejemplo de representación gráfica. En este caso, la función que hemos elegido es la función f de x igual a valor absoluto de x. La función valor absoluto es perfectamente conocida y se puede definir tal como podéis ver en esta representación. Es decir, el valor absoluto de x es igual a menos x si la x es un valor negativo y es igual a x si la x es un valor mayor o igual que a 0, es decir, un valor positivo o 0. Para representar esta función, como antes, podemos dibujar una tabla y calcular algunos valores de x y f de x. Ya sabemos que para valores negativos de x simplemente será el mismo valor cambiado de signo y por tanto, por ejemplo, -3 será 3, -2 será 2, -1 será 1 y por ejemplo 0, que ya corresponde a la segunda rama, sería 0, el 1 sería 1, el 2 sería 2 y el 3 sería 3. Igual que antes, podemos representar estos puntos sobre el plano real y obtendremos un conjunto de puntos por los cuales pasa la gráfica de esta función. En este caso, uniendo estos puntos, obtendremos la representación gráfica de esta función. En el siguiente transparencia podemos ver una representación exacta de esta función. Estos serían los puntos que hemos dibujado y esta sería la gráfica de la función. Un ejemplo más. En este caso,
lo que nos dan es una representación gráfica de un conjunto de puntos. Si observamos detenidamente los puntos definidos por las líneas marcadas en el gráfico, veremos que hay un conjunto de puntos que los marcaremos en color rojo, que son correspondientes al valor -1, un conjunto de puntos correspondientes al valor 1 y un punto que corresponde exactamente al valor 0. El circulito en blanco marcado aquí y aquí indica simplemente que estas dos ramas del gráfico no llegan exactamente hasta el eje de ordenadas. Por tanto, si intentamos definir esta función, diríamos que para todos aquellos valores hasta el 0, la correspondiente imagen es -1. Para todos aquellos valores superiores a 0, la imagen es 1. Y solamente para el valor 0, la imagen es 0. Por tanto, podríamos definir esta función de la forma siguiente. f de x igual a -1 si x es menor que 0. El valor 0 si x es igual a 0 y el valor 1 si x es mayor que 0. Esta función es especialmente importante, puesto que define de alguna manera el signo de un número real. Una pregunta que cabe hacerse en este momento es si cualquier conjunto de puntos que nosotros podamos representar en el plano corresponden a alguna función. Veamos un ejemplo. En este caso hemos representado un conjunto de puntos, la línea azul que se ve en la pantalla, y vamos a intentar descubrir si cumple con los requisitos de que sea una función. Podemos, por ejemplo, intentar mostrar mediante una tabla, en este caso la ponemos vertical, los valores de x y los valores de f de x representados por la función. Lo primero que vemos es que en el punto 1 el valor de la función es exactamente 0. Por tanto, en este punto la función está perfectamente definida. Vamos a tomar otro valor. Por ejemplo, tomamos el valor 2. Si tomamos el valor de x igual a 2, observamos que si trazamos hacia arriba le corresponde el valor de imagen igual a 1. Y si trazamos hacia abajo le corresponde el valor de imagen igual a -1. Vemos pues que para el valor de x igual a 2, por un lado le corresponde el valor 1 y por otro lado le corresponde el valor -1. Por tanto, esta representación gráfica o este conjunto de puntos no es una función. Esto nos permite deducir que no cualquier conjunto de puntos del plano se corresponde a una función. Solo serán funciones aquellos conjuntos de puntos del plano que tengan determinadas propiedades. A continuación vamos a ver un sencillo test que nos permitirá saber cuándo un conjunto de puntos del plano forman una función y cuánto no. Para ello vamos a ver lo que se llama el test de la línea vertical. En esta transparencia podéis ver dos conjuntos de puntos del plano. El de la izquierda es una línea curva y el de la derecha es una circunferencia. ¿Cuál de las dos gráficas corresponde a una función? La forma sencilla de verlo es lo que se llama el test de la línea vertical. Es decir, vamos a trazar simplemente líneas verticales a lo largo de la gráfica de la función y veremos qué puntos cortan estas líneas verticales con la representación gráfica. En el primer caso, en el caso de la izquierda, podemos observar que si trazamos una línea vertical que corte a la gráfica, esta corta en un solo punto. Si desplazamos la línea vertical hacia la derecha, a medida que vamos desplazando la línea vertical a la derecha, observamos que siempre corta a la gráfica en un solo punto. Observad. Siempre la representación y la línea vertical se cortan en un solo punto. Veamos qué pasa con la función de la derecha. Para empezar, hay líneas verticales que no cortan en ningún punto, pero esto no sería, en todo caso, no invalidaría totalmente que fuera una función, y hay líneas verticales que cortan a la gráfica en un solo punto. Pero si seguimos a la derecha,
rápidamente podemos observar que hay líneas verticales que cortan en 2 puntos. Por tanto, esto invalidaría el hecho de que esta representación gráfica fuera una función. En particular, la circunferencia como figura geométrica no corresponde a ninguna función real de variable real. Por tanto, como conclusión, podemos decir que un conjunto de puntos del plano representan una función si y solo si cada línea vertical intercepta como máximo un punto del conjunto. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de los puntos más importantes que hemos visto en esta lección. Primero de todos, hemos definido qué es o qué entenderemos por una función real de variable real. A continuación, hemos definido el concepto de imagen de un valor x por la función f. También hemos definido la gráfica de la función f como el conjunto de puntos del plano determinados por cada valor x y su imagen f de x. Hemos observado también que no todos los conjuntos de puntos del plano representan funciones. Y finalmente, hemos visto un sencillo test llamado test de la línea vertical que nos permite saber si un conjunto de puntos del plano representan o no una función. Y con esto hemos acabado esta introducción a las funciones reales de variable real.